Muchos saludos. En el video de hoy vamos a ver cómo formular una hipótesis científica. Eh, para tener algunos criterios de cómo formular una hipótesis científica, primero debemos tener claro qué es una hipótesis científica. Bueno, una hipótesis científica es un tipo especial de conjetura, es decir, es una proposición, es una afirmación que se refiere a un ámbito del mundo el cual yo no puedo ver directamente. Es decir, es una supuesto, es una suposición. Por ejemplo, yo podría decir en estos momentos que las personas que están viendo este video están interesadas en lo que digo. Eso para mí es un supuesto, es una hipótesis, por cuanto yo afirmo algo de ustedes, pero ese algo, ese interés, yo no lo puedo percibir, por lo tanto lo supongo. Y por lo tanto esa hipótesis podría ser verdadera o falsa. Solo para ustedes el interés que manifiestan sobre lo que estoy diciendo, solo para ustedes, esa afirmación no es un supuesto, esa afirmación es un dato, porque ustedes sí perciben el interés. Entendiendo que una hipótesis es un supuesto, es una proposición referida al mundo, tenemos que entender que no todo supuesto es considerado una hipótesis científica. Para formular una hipótesis científica, ese supuesto debe cumplir los requisitos de una hipótesis científica. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues bien, al respecto, se estima que hay tres requisitos. Un requisito que es filosófico o metafísico es que mi supuesto debe tener un contenido materialista, es decir, lo que yo supongo se refiere a este mundo material, no se refiere a otra realidad inmaterial, por ejemplo. Eh, Desde ese punto de vista, todos los supuestos que tienen que ver, por ejemplo, con mitologías, es decir, con la existencia de entidades inmateriales que intervienen en el mundo, quedarían fuera de la ciencia por la visión metafísica materialista que la ciencia profesa. Esto parte de la base de que todo lo que pasa en este mundo tiene una causa en este mundo. Eh, Otro requisito que vamos a analizar es el requisito de la contrastabilidad, es decir, que mi supuesto tenga suficiente información para exponerse a la contrastación o a la refutación con evidencias, es decir, con datos del mundo. Vamos a analizar eso también. Y el tercer requisito es que este requisito sea coherente con lo que sabemos, es decir, que tenga fundamento racional. Los aspectos más filosóficos que tienen que ver con estos tres requisitos, ustedes lo pueden revisar en mi primer libro, Naturaleza de la Ciencia para Todos, que está disponible en Amazon y en ediciones universitarias acá en Chile. Sin embargo, yo me voy a centrar aquí en aspectos técnicos. Es decir, entendiendo esos tres requisitos, al menos en su contexto práctico, vamos a irlos viendo paso a paso. Respecto del requisito materialista, eh, supongamos que una persona presenta convulsiones de lo que entendemos hoy en día por epilepsia, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿por qué esta persona presenta convulsiones? ¿Por qué esta persona presenta lo que llamamos hoy en día epilepsia, ¿no es cierto? Una conjetura que no cumpliría con el requisito materialista sería la conjetura primera, que es que la epilepsia es generada por una posesión del cuerpo por un demonio. Ahí estoy suponiendo que existe una entidad inmaterial que posee un cuerpo material y eso explicaría las convulsiones. Esa conjetura está fuera de la ciencia. Queda a resorte de ustedes si creen o no en las posesiones demoníacas. Esa no es la discusión que estamos teniendo. El hecho es que en ciencia ese tipo de conjeturas no se acepta porque no cumple con el requisito o el supuesto metafísico materialista que maneja la ciencia. ¿Ya? La ciencia maneja ese supuesto porque promueve la investigación. Si nosotros aceptáramos la existencia de entidades inmateriales, muchas enfermedades que antes las creíamos como causa espiritual, no las habríamos investigado. Y finalmente hemos mostrado que la epilepsia, entre otros, digamos, fenómenos, sí tienen una causa material. Eh, Ahora, la conjetura 2, que la epilepsia es generada por una lesión o trastorno del sistema nervioso central, esa conjetura, ese supuesto, sí es materialista, porque supone que la epilepsia, fenómeno material, tiene un origen, una causa, por algo que ocurre
en el cuerpo material. Por lo tanto, estaría cumpliendo con el requisito materialista. Yo no quiero que ustedes se confundan pensando que por el hecho que cumple el requisito materialista, eso la vuelve verdadera. Una hipótesis podría ser materialista y ser falsa. Por ejemplo, yo podría pensar que la epilepsia es generada por una intoxicación por consumo de una droga. Y eso hasta donde sabemos es falso. Pero estaría cumpliendo igualmente el requisito materialista. Respecto al requisito de contrastabilidad, por ejemplo, aquí ustedes tienen varias afirmaciones, varias proposiciones referidas al mundo, y vamos a ver si es que cumplen o no con el requisito de contrastabilidad. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en el mundo están pasando muchas cosas que a ustedes les desagradan, ¿no es cierto? O que no entienden. Y ustedes, ante la pregunta, ¿qué pasa con el mundo? Que está cada día más loco, ¿no es cierto? Ustedes plantean el supuesto que nuestro mundo está en crisis. O supuesto número 2, estamos viviendo tiempos de grandes cambios. Un supuesto que aparece en la película Jurassic Park. La vida se abre paso. Ese es un supuesto, ¿no es cierto? Que ante la adversidad la vida se abre paso. Todo tiende al equilibrio. O el neoliberalismo nos llevará a la perdición. O el mundo está controlado por la élite. Todos estos son supuestos que ninguno de ellos cumple con el requisito de contrastabilidad. ¿Por qué? Porque tiene tan poca información que no hay forma de refutarlas. Por ejemplo, si yo digo nuestro mundo está en crisis, como no digo qué entiendo por crisis, cualquier dato del mundo podría interpretarse como a favor de este supuesto. Por ejemplo, se caen las bolsas. Ah, calza con que nuestro mundo está en crisis. Por ejemplo, un virus se propaga en todo el planeta. Nuestro mundo está en crisis. Es demasiado vaga la información. ¿Cómo yo podría demostrar que ese supuesto es falso? No puedo demostrarlo porque tiene tan poca información que cualquier dato se ajustaría a favor de este y no hay forma de hacer un escrutinio riguroso de si esta proposición es verdadera o falsa. Vivimos tiempos de grandes cambios. Esa afirmación también es muy vaga porque no digo cambio en qué sentido. No es lo mismo decir vivimos tiempos de grandes cambios a nivel de la concepción de familia. Esa proposición sí tiene contenido informativo y es contrastable. Pero decir vivimos tiempos de grandes cambios es algo tan general que cualquier cosa yo lo puedo ajustar a, cualquier dato del mundo yo lo puedo ajustar a esto. La vida se abre paso es una proposición demasiado vaga también. Todo tiende al equilibrio. ¿Qué entendemos por todo? ¿Qué entendemos por equilibrio? ¿Equilibrio qué? Mental, espiritual, químico, no sé. El neoliberalismo nos llevará a la perdición. Esa proposición, primero, ¿qué entendemos por neoliberalismo? Entiendo que se refiere a un sistema económico que privatiza ciertos servicios estatales, pero que nos llevará a la perdición, pero ¿en qué sentido? ¿Qué entendemos por perdición? ¿Nos llevará a la perdición moral? ¿Nos llevará a la perdición económica? ¿Nos volveremos más pobres? Es demasiado vaga esa proposición. Lo mismo que el mundo está controlado por la élite. Muy vaga, muy poco contenido. Por ejemplo, aquí tienen ustedes afirmaciones que podrían explicar varias cosas del mundo, ¿no es cierto? Que sí son contrastables por cuanto tienen contenido informativo, es decir, tienen referencias claras, variables claras, que me permiten ir a buscar datos del mundo para demostrar que es verdadera o falsa. Por ejemplo, la proposición que los adultos de nuestra época tienen muchas más barreras económicas para independizarse de sus padres comparado con los adultos de hace 10 años atrás, esa proposición tiene suficiente información, se refiere a adultos de dos generaciones y se refiere a una variable clara, que son barreras económicas para independizarse. Yo podría ir a buscar datos del mundo y mostrar que efectivamente esa proposición es cierta o es falsa por cuanto tiene información. Nuestra sociedad actual ha presentado grandes cambios respecto de su concepción de familia, como lo discutimos anteriormente. Ahí sí tiene información respecto a qué se entiende por cambio. Es un tipo especial de cambio. Por lo tanto, yo puedo ir y buscar datos respecto a ese tipo especial de cambio y ver si es que se da o no. Los vegetales endémicos del norte de Chile se adaptan mejor a condiciones de bajas precipitaciones comparados con vegetales de la zona central. Esa es una proposición, es un supuesto, al menos de hasta donde yo manejo, no manejo datos de esto, entonces para mí es un supuesto.
Y yo podría evaluar si ese supuesto es verdadero o falso por cuanto tiene referencias y variables claras. Se refiere a vegetales de dos tipos, ¿no es cierto? O sea, vegetales endémicos de una zona, perdón, de un tipo. Y se refiere a adaptabilidad a bajas precipitaciones. Bueno, en un sistema económico perfecto, los precios de oferta se equilibran con los precios de demanda. Esa es una proposición que se puede someter a prueba para ver si es verdadera o falsa, ¿no es cierto? Respecto al tema del neoliberalismo, un sistema económico que deja la oferta educativa a la libertad de mercado generará servicios educativos de baja calidad para la sociedad. Ahí tenemos una proposición que tiene mucho más información que la anterior análoga que decía que el neoliberalismo nos llevará a la perdición. Esta última no se puede poner a prueba, no se puede demostrar que es falsa. Esta que estamos viendo acá sí se puede poner a prueba y demostrar que es verdadera o falsa por cuanto estamos hablando de la calidad del servicio educativo, nos referimos a una variable concreta. Los contenidos de los medios de comunicación masivos están controlados por las tres grandes fortunas del mundo. Claro, si entendemos por élite como las grandes fortunas del mundo, las tres más grandes, y que nos están controlando a través de los medios de comunicación, esa proposición sí tiene contenido informativo y la podemos someter a pruebas, a evidencias. Eso vale con el requisito de contrastabilidad. Respecto al requisito del fundamento. El requisito del fundamento, como mencionamos anteriormente, tiene que ver con que lo que yo afirmo es coherente con lo que sabemos. Por ejemplo, ante la pregunta, existe un dato que esto es cierto, este dato es verdadero, ¿cierto? Existe un dato que existe una muchísima mayor mortandad laboral en hombres respecto a mujeres. En Chile, por ejemplo, tengo entendido que es 9-1. Mueren más hombres en el trabajo que mujeres en el trabajo, siendo que la proporción de hombres y mujeres que trabajan es casi igual en términos porcentuales. Entonces, ¿cuál es la causa de la mayor mortandad laboral en hombres? Esa es la pregunta. Y aquí vamos a analizar tres hipótesis. Hipótesis número 1. La mayor mortandad laboral en hombres se debe a que son más peludos. Esa es una proposición, es un supuesto. Tiene contenido informativo, se refiere a los hombres que trabajan y se refiere a una variable concreta, su vellosidad, ¿no es cierto? Son más peludos. Pero no tiene o no cumple el requisito de fundamento, es una hipótesis irracional. ¿Por qué? Porque hasta donde sabemos no hay ninguna conexión causal entre la vellosidad y la mortandad. No hay ninguna forma de establecer una conexión entre esas dos variables en base a lo que sabemos. De hecho, en base a lo que sabemos, sabemos que no hay conexión. Entonces, proponer algo de esta naturaleza en base a lo que sabemos es irracional, no cumple el requisito de fundamento. O sea, no tiene sentido pensar que esa proposición podría ser verdad. En el caso de la hipótesis 2, la mayor mortandad en hombres se debe a sus mayores niveles de testosterona. Bueno, esa proposición, en base a nuestro conocimiento, sí tendría sentido. Podría ser falsa, estamos claros, pero tiene sentido pensar que podría darse en el mundo. ¿Por qué? Porque hasta donde sabemos hay una relación entre testosterona, sus niveles, y la agresividad, y hay una relación entre agresividad y ejercer actividades de alto riesgo. ¿Ok? Un desequilibrio emocional por agresividad. Entonces, tiene sentido pensar que esa conjetura podría ser verdad. El hecho que después demostremos que es falsa, supongo, no le quita que cumple con el requisito de fundamento. La hipótesis 3 dice que la mayor mortandad laboral en hombres se debe a que eligen trabajos más riesgosos, o sea, es un fundamento más social. ¿Tiene sentido pensar que los hombres eligen voluntariamente trabajos más riesgosos en base a lo que sabemos, o al menos en base a lo que sé yo? Sí, tiene sentido pensar porque a nivel social, para bien o para mal, ¿no es cierto? En una sociedad tradicional como las latinas, los roles de hombres y mujeres están más o menos marcados y se tiende a endosar la responsabilidad social del trabajo de alto riesgo a los hombres, porque la vida del hombre se podría considerar como menos valiosa socialmente, no moralmente, respecto de las mujeres. Entonces, trabajos en altura, trabajos con alta tensión, los hombres lo elegirían porque se sentirían
llamados a ellos responder a esa necesidad. No digo que esa hipótesis sea verdadera, no digo que la sociedad debería ser así, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene sentido pensar que esa hipótesis podría explicar el dato. Ahí tenemos tres hipótesis, una que no cumple el requisito de fundamento y las otras dos sí, salvo que exista algo de conocimiento que yo desconozco. Entonces, los tres requisitos que son más filosóficos debería cumplir toda proposición para considerarse una proposición, una hipótesis científica que merezca la pena de ser investigada. ¿Okay? Luego de una investigación sabremos si es verdadera o falsa o si es que se puede apoyar o no. Al respecto, por ejemplo, ustedes aquí tienen una lista de hipótesis muy famosas de investigadores e investigadoras muy renombradas a nivel internacional e histórico, ¿no es cierto? Por ejemplo, las sustancias están compuestas de átomos, o sea, partículas indivisibles. Esa es una hipótesis de Demócrito que cumple con el requisito de tener fundamento, ser contrastable empíricamente, ¿no es cierto? Y se expone a la refutación, ¿no es cierto? La Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre los cuerpos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, supongamos. Esa sería la hipótesis de Newton, de la gravitación universal. Esa también es una proposición que cumple con todo lo anterior. Tiene fundamento, se expone la refutación porque tiene suficiente información esa proposición, se refiere a la Tierra y una fuerza de atracción, ¿cierto? Bueno, y es materialista, que ese es el otro tema, ¿no es cierto? Ninguna de estas proposiciones, ninguna de estas afirmaciones apela a una realidad inmaterial. El mineral pechblenda posee un nuevo elemento radiactivo distinto al uranio, que es una de las hipótesis por las cuales Marie Curie se hizo famosa, ¿no es cierto?, por descubrir elementos radioactivos, ¿no es cierto? Y una propiedad del átomo, que ciertos átomos emiten radiación, ¿no es cierto?, es una cosa, una revolución. La proposición de Lynn Margulis, ¿no es cierto?, de la teoría endosimbiótica, que propone dentro de sus varias proposiciones, ¿no es cierto?, que la mitocondria proviene de la asimilación celular de bacterias en términos evolutivos, también es una proposición materialista, fundamentada, ¿no es cierto?, y tiene suficiente información para exponerse a la refutación. Albert Einstein, ¿no es cierto?, en su teoría de la relatividad, propone que la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia inercial. Ese es un postulado de la teoría de la relatividad. Mismo tema. Tiene fundamento, tiene suficiente información para ser contrastada y es materialista en su contenido. Ahora, junto con los requisitos filosóficos, tiene que cumplirse un requisito que es más de la lógica de formulación de proyectos, y es que como nosotros vimos en el video anterior de formulación de problemas, las investigaciones trabajan sobre la base de problemas. Y en el caso de las hipótesis deben ser coherentes con el problema de investigación. En ese sentido, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, la baja de rendimiento de... Perdón, disculpe. Pongamos el caso de una pregunta, que es la que aparece ahí. Yo tengo una pregunta de investigación. Yo trabajo en un colegio, supongamos que ustedes son profesores y trabajan en un colegio en donde sus alumnos tienen muy bajo rendimiento académico, y ustedes hacen la pregunta: ¿cuál es la causa de esta baja de rendimiento académico generalizada de los estudiantes, voy a poner entre paréntesis, de mi curso? ¿Okay? Yo me podría preguntar de los estudiantes de mi curso, de los estudiantes de un país, del mundo, etc. Supongamos que a ustedes les preocupa los estudiantes de su curso. Aquí ustedes tienen cuatro hipótesis relacionadas, o sea, cuatro hipótesis, y vamos a ver si tienen relación con la pregunta. Primera hipótesis: la baja de rendimiento de los estudiantes de su curso, ciertamente, se debe a que estos no desayunan. Esa hipótesis, además que es materialista, porque se refiere a que la causa es el desayuno, no apela a entidades materiales. Además que tiene fundamento, porque tiene sentido pensar que una mala nutrición afecta los procesos cerebrales y el aprendizaje. Y además tiene suficiente información para ser contrastada, pero además esta proposición se conecta con la pregunta, es decir, esta proposición de ser cierta respondería a la pregunta. ¿Ok? Hay coherencia. Se refiere al mismo objeto de estudio y se refiere a las causas, desayuno,
del efecto respecto del cual me estoy preguntando. ¿Cuál efecto me estoy preguntando? La baja de rendimiento. ¿Okay? Hay coherencia con el objeto de estudio y la variable causa-efecto. Otra hipótesis. La baja de rendimiento de los estudiantes se debe a que estos no duermen lo suficiente. Mismo tema. Estamos en la misma evaluación que en el caso de la conjetura anterior. Cumple todos los requisitos de una hipótesis científica en términos de materialidad, contrastabilidad y fundamento. Tiene sentido pensar que si yo duermo poco voy a aprender menos, ¿no es cierto? Pero además se conecta con el problema. ¿Ok? Es decir, se refiere a los mismos estudiantes y se refiere a una variable que sería la causa del efecto respecto del cual me estoy preguntando. La causa sería, no duermen, esa es mi hipótesis. Y eso respondería al efecto de la pregunta, bajo rendimiento. Tercera hipótesis, la baja de rendimiento de los estudiantes se debe a que las clases se desarrollan con una constante contaminación acústica del entorno del colegio. Mismo tema. Coinciden en el objeto de estudio los estudiantes. La pregunta tiene que ver con el efecto, la baja de rendimiento. La hipótesis tiene que ver con la causa de ese efecto, contaminación acústica. Cumple con todo. La baja de rendimiento de los estudiantes se debe a que el colegio sobreexige a sus estudiantes en términos de hora de dedicación no presenciales. Misma evaluación, misma fortaleza. Cumple con el requisito de materialismo, contrastabilidad, fundamento, ciertamente que una contaminación, que una sobrecarga académica va a afectar en el rendimiento, tiene sentido pensarlo así, pero además coherente con el problema de investigación. Se refiere al mismo objeto de estudio, pero la variable causa está en la hipótesis, la variable efecto está en la pregunta. Perdón, voy a saltarme esto. Esto no debería ir acá. Cuando yo, entonces, construyo una hipótesis, yo tengo que referirme al mundo, o sea, tengo que referirme a un objeto determinado, al igual que las preguntas deben tener un objeto o un sistema de estudio concreto, las hipótesis deben referirse a un objeto o sistema de estudio concreto que sea el mismo de la pregunta. Ojo. Ahora bien, al igual que yo no me pregunto algo de un objeto de estudio en todas sus dimensiones, sino que en algunas de sus dimensiones, porque nadie puede investigar la totalidad del conocimiento de un objeto o un sistema, en el caso de la hipótesis es lo mismo. Yo me voy a referir a una característica particular de mi objeto de estudio que respondería a mi pregunta. Yo me voy a referir a una propiedad determinada de mi objeto de estudio, a un proceso de mi objeto de estudio, a un estado de mi objeto de estudio, alguna interacción de mi objeto de estudio, debe tener una referencia clara. En ese sentido, existirían tres tipos de hipótesis, al menos en ciencia básica. Tendríamos las hipótesis explicativas, ¿no es cierto? A aquellas que apelan a una variable causa para explicar un efecto conocido. Por ejemplo, fenómeno conocido respecto de los perros. Los perros son muy afines psicológicamente a los humanos. Todos sabemos eso. ¿Ok? Por eso es la mascota preferida, ¿no es cierto? Si yo quiero saber por qué existe tanta afinidad entre perros y humanos, yo aquí tengo una hipótesis explicativa. Los perros son afines psicológicamente a los humanos porque evolucionaron juntas ambas especies. ¿Ok? Entonces, dado que evolucionamos juntos, el perro proviene del lobo y el humano viene de homínidos previos, dado que evolucionamos juntos, nuestra descendencia se volvió así. ¿Okay? Esa es una hipótesis explicativa. Otro tipo de hipótesis científica serían las predictivas, es decir, que dadas circunstancias actuales, yo predigo o proyecto en el futuro un efecto no conocido o no visto. Por ejemplo, sabemos que las redes sociales son muy utilizadas hoy en día, sobre todo por los adolescentes o los jóvenes menores de 30 años. ¿Okay? En base a lo que sabemos, podemos
predecir que el elevado uso de redes sociales incrementará en el futuro los problemas de salud mental de los jóvenes. ¿Ok? Entonces, dadas las circunstancias actuales, yo me pregunto, ¿qué efectos tendrá el elevadísimo uso en términos de tiempo que tienen las redes sociales por parte de los jóvenes? Mi proposición es esa, que el elevado uso de redes sociales incrementará los problemas de salud mental de los jóvenes. Esa proposición es predictiva y tiene sentido pensarla, porque uno dice, si ocupan demasiado las redes sociales, los procesos psicológicos y sociales que se deberían dar naturalmente entre personas en un contacto presencial va a bajar, van a dormir menos, van a desarrollar menos tolerancia y bueno, va a generar problemas de salud mental de tipo angustia o depresión. También existen lo que se llaman hipótesis ontológicas, que yo afirmo la existencia de algo en el mundo. Por ejemplo, yo, eh, yo puedo afirmar que, dado que sabemos que, por ejemplo, en Asia trabajan mucho y la calidad del trabajo tiende a ser de alta calidad, yo me pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la intensidad y calidad del trabajo es tan alto en Asia? Yo afirmo que esto se debe a que los japoneses tienen altos estándares éticos en el trabajo, es un tema cultural. Es una hipótesis ontológica, yo afirmo una característica de mi objeto de estudio que me respondería la pregunta. ¿Ok? Ahí tenemos tipos de hipótesis. Bueno, analicemos un caso. Aquí tenemos un dato. El número de personas sin acceso de agua potable, pero de agua de calidad. ¿Okay? Los países que están más claros son países los que tienen el número de personas que no tiene acceso a agua de calidad muy baja, esos serían los países más claros. Los países más oscuros serían países que tienen muchas personas que no tienen acceso a agua potable de calidad. Por ejemplo, los países más oscuros hay más de 50, 100 o 500 millones de personas sin acceso a agua de calidad. Esta es una estadística del año 2020. ¿Ok? Podemos ver, por ejemplo, que países como India en el mapa, o los países africanos acá, ¿no es cierto? Son países que tienen mucha gente sin acceso a agua de calidad. Ante eso surge la pregunta, eh, perdón, ante estos datos surgen las distintas proposiciones. Vamos a analizar cuál de estas sería hipótesis y cuál no. Por ejemplo, frase 1. ¿Por qué en la mayoría de los países africanos tantas personas no tienen acceso a agua de calidad? Esa frase no es una hipótesis, esa frase es una pregunta. ¿Ok? Por eso está en signo de interrogación. Por tanto, no confundir hipótesis con pregunta. ¿Ok? La frase 2 es una afirmación, pero analicémoslo. Dice, debemos mejorar el acceso al agua en países africanos. Esa frase tampoco es una hipótesis. ¿Ok? Porque no es una proposición referida al estado del mundo. Esa es una proposición tipo objetivo, es un deseo. ¿Ok? Es una meta. Debemos mejorar el acceso al agua en países africanos. Es como la proposición de debo bajar de peso o debo comer mejor. Esa no es una hipótesis. Ese es un objetivo. ¿Ok? No confundir hipótesis con objetivo. Vamos a tener más adelante un video especial para redacción de objetivos. Frase 3. El limitado acceso a agua de calidad en países africanos se debe a su inestabilidad política. Esa sí es una proposición tipo hipótesis, por cuanto afirmo algo del mundo, ¿ok? Que respondería a la pregunta de por qué tienen tan poco acceso al agua potable. Y cumple con todos los requisitos que hemos visto anteriormente. Frase 4. En Canadá existen menos personas sin acceso a agua de calidad comparado con Estados Unidos. Esta frase, la 4, no es una hipótesis tampoco. ¿Por qué? Porque esa frase es un dato. No es un supuesto, es un dato. Nos lo da el mismo gráfico.
¿ok? Si yo miro el gráfico, vemos que Canadá tiene un acceso a agua potable similar o incluso mejor que Estados Unidos, y por lo tanto este no es un supuesto, es un dato, ¿ok? Por último vamos a tocar la pregunta de si todas las investigaciones requieren de una hipótesis. Esta es una pregunta un tanto controversial. Aquí hay distintas posturas. Yo les voy a dar mi opinión, fundamentada, ciertamente. Ustedes verán si les hace sentido o no. Como vimos en el video de cómo formular problemas de investigación, tenemos tres tipos de investigaciones y la respuesta de si toda investigación requiere una hipótesis, desde mi punto de vista, depende de qué tipo de investigación estemos hablando. En el video anterior vimos que hay investigaciones descriptivas, aquellas que se responden directamente con datos. Tenemos investigaciones que se llaman básicas o de ciencia básica, que son las investigaciones que buscan comprender cómo funciona el mundo. Ahí las hipótesis surgen espontáneamente y el debate respecto a si ese tipo de investigación requiere hipótesis o no, no es controversial. Todos responden que sí. Y tenemos también investigaciones del área de ciencia aplicada, innovación o tecnología, que son investigaciones que buscan intervenir el mundo, ¿ok? Ya sea para que el mundo decante a mi favor o extraer información del mundo. La controversia está respecto de la primera investigación, la descriptiva, si es que requiere hipótesis o no, y de la tercera, de la investigación de ciencia aplicada e innovación. Mi opinión es que los problemas descriptivos, los problemas propios de investigaciones descriptivas, no requieren de hipótesis. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuántas personas rechazaron vacunarse contra el COVID-19 en Chile? Esa pregunta es una pregunta descriptiva. Yo no necesito conjeturar nada porque no es una pregunta que busca explicar cómo funciona el mundo. Es una pregunta que solo busca describirlo. Por lo tanto, para responder a esa pregunta, yo debo ir a buscar datos de, por ejemplo, encuestas, para ver y preguntarle a la gente que no se vacunó, por qué no se vacunó, y ahí ver cuántas de ellas no se vacunaron porque lo rechazaron o cuántas de ellas no se vacunaron por otros problemas. Entonces, las preguntas descriptivas, desde mi punto de vista, no requieren hipótesis. Yo podría suponer cosas. Yo podría suponer que el 80% rechazó vacunarse, pero no necesito suponerlo para responder la pregunta. ¿Para qué voy a suponer nada? Mejor voy y busco la respuesta. No es necesario, lógicamente, suponer, conjeturar, hipotetizar nada para investigar. Ese es mi argumento para decir por qué no requieren hipótesis. Los problemas de ciencia básica, como dijimos anteriormente, ahí no está la controversia. Todos concluyen que sí. En ciencia básica se necesita de formular hipótesis porque las preguntas buscan comprender cómo funciona una parte del mundo. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual las moscas vuelan en torno a un mismo lugar en torno a días calurosos? Es una pregunta que me obsesiona de niño. Yo no puedo investigar esa pregunta si es que no paso por una etapa conjetural. Por ejemplo, si yo formulo la hipótesis que las moscas vuelan en torno a un mismo lugar en días calurosos, debido a que cuando existen temperaturas elevadas emiten feromonas para la reproducción, es decir, ese patrón de vuelo es un ritual de apareamiento, si esa es mi conjetura, yo voy a ir a buscar evidencias para poner a prueba esa conjetura. Voy a ir a buscar feromonas, voy a ir a buscar si existen machos o hembras, voy a ver si existe cópula, etc. Si yo formulo otra hipótesis, son otras las evidencias que tendría que buscar. Entonces es necesario conjeturar algo para ver cómo voy a buscar evidencia y de qué tipo. En el caso de la tercera tipo de investigación, esta genera más controversia por cuanto existen visiones que dicen que los problemas de ciencia aplicada o tecnología, dado que buscan intervenir el mundo, no requieren hipótesis. De hecho, muchos proyectos de ingeniería que me ha tocado a mí evaluar son proyectos que no declaran hipótesis ninguna. Basta con el objetivo general, dicen algunos, sobre todo estas son visiones más ingenieriles. Desde mi punto de vista, yo creo que los problemas de ciencia aplicada a tecnología sí requieren hipótesis, pero es un tipo especial de hipótesis. A diferencia de las hipótesis de ciencia básica, que son hipótesis naturales, son hipótesis que se refieren al mundo natural para tratar de comprender su funcionamiento. En el caso de los problemas de ciencia aplicada a tecnología, no son hipótesis naturales, son hipótesis pragmáticas.
Lo que yo supongo en un proyecto de ciencia aplicada o tecnología es que mi intervención del mundo va a funcionar en algún aspecto, ¿ok? Es decir, lo que yo afirmo es que mi intervención funcionará. Voy a poner un ejemplo. Pregunta del área de ciencia aplicada o tecnología. ¿Cómo prevenir el cáncer cérvico-uterino en mujeres? Esa es una pregunta que no busca comprender cómo se genera el cáncer. Esa es otra pregunta. Aquí busca intervenir el sistema, en este caso las mujeres, ¿no es cierto?, para prevenir su aparición. ¿Cómo prevengo la aparición del cáncer? Entonces, mi hipótesis, dado que la pregunta es cómo prevenirlo, o sea, cómo intervenir esto para que no se manifieste, mi hipótesis entonces va a ser una hipótesis pragmática de intervención. Es decir, podemos prevenir el cáncer cérvico-uterino en mujeres mediante, ahí viene mi intervención, una vacuna basada en las proteínas del virus del papiloma humano, administradas 2 años antes del inicio de la vida sexual de las mujeres. Sí, entonces, ¿qué es lo que estoy conjeturando? Estoy conjeturando que mi intervención del mundo va a funcionar en algún aspecto. En este caso, en el aspecto de la prevención de la aparición del cáncer. ¿Ok? Entonces, todas las hipótesis de ciencia aplicada y tecnología presuponen, perdón, que están ladrando mis perros, perdón, un problema aquí en el video. Todas mis hipótesis de ciencia aplicada y tecnología presuponen que mi intervención va a funcionar en algún aspecto. ¿Ok? Esa es mi hipótesis. Entonces, claro, no es la misma hipótesis. ¿Por qué, desde mi punto de vista, en algunos proyectos de ingeniería no se declara una hipótesis? Es porque finalmente lo que esperan lograr lo declaran en el objetivo general del trabajo. Es muy común que ante una pregunta como esta, ¿cómo prevenir el cáncer cérvico-uterino en mujeres?, se redacte no como hipótesis, sino que como objetivo general, desarrollar una vacuna basada en las proteínas del virus del papiloma humano para la administración y prevención de la aparición del cáncer cérvico-uterino en mujeres previo al inicio de la vida sexual. Si se redacta un objetivo general así, se subentiende que ahí está, la hipótesis semánticamente es muy parecida. Es un tema de gusto, un tema de gusto. Yo siempre, independiente de las formas, yo recomiendo que esté la hipótesis, ya sea redactada como tal o como parte del objetivo general. Esa es mi opinión. Si quieren más detalles, pueden adquirir mi libro, Podemos y Debemos Investigar, que va a salir publicado este año 2023 en papel, en ediciones universitarias y en las plataformas de libro electrónico más populares como Amazon, entre otros. ¿Okay? Y obviamente que si ustedes quieren contactarme para responder dudas o algún curso de capacitación que quieran respecto a estos temas, bienvenido. Muchos saludos.